Bien, esta mañana vamos a hablar sobre la influencia del cristianismo. Y para ello vamos a usar un solo texto que se encuentra en Romanos 12, verso 2, que ustedes lo conocen ya. Dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Jesús comenzó su ministerio público de predicación, enseñanza y de sanidad alrededor de sus 30 años de edad. Él usó la ciudad de Capernaum como su base principal. Pero ahí, tanto en Capernaum como en las ciudades vecinas de Corazín y Betsaida, Jesús se lamentó de algo. Se lamentó de varias cosas, pero de algo en particular para nosotros esta mañana ver. Él lamentó la apatía y la incredulidad de la gente. ¿Ha cambiado algo el ser humano? No ha cambiado. Jesús se lamentó de la apatía y de la incredulidad de la gente. Y esto, a pesar de Jesús haber hecho muchos milagros, en la presencia de esa misma gente apática e incrédula. Jesús sanó a los ciegos, a los cojos, a los leprosos, a los sordos. Milagrosamente alimentó a 5,000 con 7 panes y 2 pescados. Jesús nunca tuvo un pensamiento malvado. Jesús nunca practicó engaños. Jesús nunca tuvo deseos egoístas, ni tampoco se involucró en falsas pretensiones. Jesús no le hizo daño a nadie y no expresó ningún tipo de astucia o de odio, aún incluso contra aquellos que lo difamaban, que lo maltrataron. Jesús entendía a la gente como ninguna otra persona ha entendido al ser humano, el creador. Jesús hablaba y enseñaba como alguien que tenía autoridad. Y esto lo reconocían también aún sus propios enemigos. Todos los que lo criticaban sabían que Jesús enseñaba con una autoridad que nadie había enseñado jamás. No tenía Jesús hogar propio. En una ocasión dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Para colmo, su propio pueblo, los judíos, lo crucificó. La vida única y ejemplar de Jesucristo y su sufrimiento y su resurrección física de entre los muertos, sin embargo, transformaron a aquellos pocos discípulos que había escogido. Y a través de estos discípulos, como portavoces, muchos vinieron al conocimiento de Jesucristo y de su mensaje, y la vida de esos también fueron cambiadas, se transformaron.
Jesús vino, como en una ocasión dijo, para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Jesús transformó vidas y a su vez esas vidas transformadas cambiaron y transformaron gran parte del mundo. Lo transformaron en su área moral, ética, educacional, económica, en ciencia, en derecho, en bellas artes y gobierno. Y estos cambios a menudo no son reconocidos. Pero sin embargo, estos cambios aún todavía siguen operativos acá en Occidente y siguen produciendo muchos efectos positivos que también están presentes en algunas zonas no occidentales del mundo. Sin embargo, el cristianismo también tiene enemigos. Tiene enemigos que señalan que el cristianismo ha tenido una mala influencia en la historia. Pero esa no es la verdad. Las creencias y prácticas cristianas, es decir, aquellas que son consistentes con las enseñanzas y la persona de Cristo, han producido innumerables subproductos positivos dentro de la historia. Y esto es cierto a pesar de que las malas acciones de cristianos equivocados, especialmente de líderes prominentes, algunos probablemente ni siquiera verdaderamente cristianos, se registran regularmente en los libros de la historia, lo que lleva a muchos de los críticos y enemigos del cristianismo a creer que la influencia del cristianismo ha sido principalmente dañina y no benéfica para la raza humana. Varias cosas que ellos citan, pero yo les voy a mencionar a ustedes 5 cosas comunes, las cuales ustedes pueden enfrentar a la hora de compartir su fe con ciertas clases de personas. Una de las cosas que nos presentan o nos confrontan negativo del cristianismo, siempre las cruzadas. Las cruzadas comenzaron como una reacción al islamismo, porque la religión de Mahoma se había extendido mediante la espada durante el siglo VII. Y millones de cristianos se vieron obligados a convertirse al islamismo o a morir. De hecho, las fuerzas de Mahoma incluso intentaron conquistar a Europa, pero fueron controladas en el 732 en el suelo francés por Charles Martel, conocido como el Martillo, en uno de los conflictos más importantes de la historia de la humanidad, llamada la Batalla de Tours. Las cruzadas se extendieron por casi 200 años. Otra de las cosas negativas que nos presentan es la Inquisición española. Los judíos sufrieron a lo largo de la Edad Media persecución. Fueron usados en muchas ocasiones como chivos expiatorios de los desastres naturales y sufrieron asesinatos y éxodos forzados por toda Europa. Pero cuando estudiamos realmente los hechos, nosotros encontramos que aquellos que han perpetuado el mal contra los judíos, en su mayoría no eran cristianos. Eran parte de la cristiandad. Y hay que hacer una diferencia
entre el cristianismo y la cristiandad. El cristianismo está compuesto de seguidores de Jesucristo. La cristiandad está hecha de personas que se creen que siguen a Cristo, pero no son cristianos. No son personas nacidas de nuevo. Pero aún junto con los judíos, ¿ok?, los supuestos cristianos de la cristiandad no solo quemaron a los judíos durante la Inquisición española, sino que también quemaron a los evangélicos juntos con los judíos. Otra de las cosas que nos presentan son las persecuciones de las brujas medievales. Durante finales de la Edad Media, miles de supuestas brujas fueron asesinadas en el nombre de Cristo. Hubo un libro que se publicó en el 1486 de Jacob Spener, titulado Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Ese libro jugó un papel muy importante en esta locura de la persecución de las brujas. Y esta histeria fue tan grande que aún hizo aparición, aunque de manera temporal, entre los puritanos aquí en los Estados Unidos, en Nueva Inglaterra. Otra de las cosas negativas que se nos presenta con respecto al cristianismo son las ejecuciones de Girolamo Savonarola. Es difícil de pronunciar ese nombre. ¿Quién era Savonarola? Savonarola era un fraile dominico italiano que nació el 21 de septiembre de 1452. Nació en el seno de una familia noble de Ferrara y fue uno de los más brutales inquisidores. Él creó patrullas para torturar a los homosexuales y a las prostitutas. Dejó su firma estampada en Florencia, una ciudad a la que aterrorizó con bandas de fanáticos adolescentes. Prohibió las carreras de caballo, el juego y todo lo que él pensaba que conspiraba contra la moral de la iglesia. Él reclamó que algunas almas solo se podían recuperar en las llamas purificadoras de la hoguera. Y en el 1498 fue declarado culpable de herejía y de enseñanza sediciosa y condenado a muerte. El 23 de mayo de 1498 fue ahorcado en la Plaza Mayor de Florencia y quemado en la hoguera, acusado de herejía. En quinto lugar, se nos señala el lanzamiento de Galileo por parte de la Iglesia Católica Romana. La ciencia moderna alcanzó su visión y su base más poderosa, le dio un impulso bien grande por medio de Galileo. Y la ciencia moderna, según Francis Schaeffer, comienza cuando se cuestiona científicamente la visión aristotélica del universo. Aristóteles pensaba que el universo, por allá por el siglo IV, él decía que el universo era, la Tierra era el centro de todo el universo
y todo lo demás giraba alrededor de la Tierra. Pero vino Copérnico. Copérnico era un astrólogo, también un filósofo. Y Copérnico dijo, el centro de todo este sistema planetario es el Sol. Y la Tierra es uno de los planetas que gira alrededor del Sol. Así que en realidad, cuando se nos acusa a los cristianos de que nosotros creíamos que la Tierra era el centro del universo, realmente no era así. Fue que algunos cristianos y algunas personas influyentes usaron el sistema aristotélico y lo trataron de meter dentro de la Biblia, lo cual no cabía. Así que cuando Copérnico viene, sacude la médula de esta creencia de Aristóteles. Y solo al imponer el pensamiento aristotélico sobre la Biblia, la Iglesia censuró erróneamente, sin rumbo fijo, a Galileo en el 1662. Galileo era no solo astrónomo, era filósofo. Y también él fue el primero en tomar todo el sistema de la concepción del universo y convertirlo de meras palabras a fórmulas matemáticas. Y de ahí surgió un desarrollo dentro de la ciencia extraordinario. Y Galileo era cristiano. Estos actos pecaminosos y moralmente incorrectos, muy incompatibles son con las enseñanzas de Jesucristo. Por lo tanto, como dije al principio, es necesario estudiar estos hechos y hacer la distinción entre el cristianismo y la cristiandad. Porque en nombre del cristianismo y en el nombre de Cristo, mucha gente que no son de Cristo han hecho barbaridades a través de la historia. Pero esa no es la iglesia haciendo eso. Son gente que no pertenecen a la iglesia, en nombre de la iglesia, haciendo cosas que no están cónsonas con nuestro Señor y Salvador. Pero el cristianismo sí ha tenido numerosas influencias positivas en la historia. En gran parte, hoy se desconoce mucho de lo que el cristianismo ha influido positivamente a la historia en el mundo. Aún muchos cristianos desconocen, no solo la gente de afuera, pero los cristianos desconocen. Voy a citar algunas de las cosas, son innumerables. Pero, por ejemplo, el cristianismo elevó la santidad de la vida humana. ¿Qué pasaba en la antigua Roma? En la antigua Roma y otras ciudades y civilizaciones paganas, la vida humana era barata. La vida humana no tenía casi valor. Es más, la vida humana era prescindible. Podíamos prescindir de cualquier vida humana. Sin embargo, los primeros cristianos, motivados por el mensaje del Evangelio y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, comenzaron a oponerse a esta bárbara sociedad. Se opusieron al aborto, al infanticidio, al abandono de los niños, al suicidio y las contiendas de gladiadores. ¿Se acuerdan los antiguos gladiadores que se iban al Coliseo y peleaban hasta que uno mataba al otro? Y cuando lo derrotaban, entonces le preguntaban al César, ¿verdad?, si vivía o no vivía, si él levantaba el dedo, decía que quede vivo, y si bajaba el dedo, pues que se muera, ¿no? Todo esto en Roma era legal. No rompías la ley con nada de esto. Y ampliamente era practicado donde quiera y mucho más en Roma. Cuando el cristianismo llegó y dijo,
no queremos esto hay que cambiarlo. 50 años después que se legisló para que el cristianismo fuera la religión oficial de Roma en el 313 después de Cristo, los emperadores romanos entonces, ahora cristianizados, no que fueran cristianos, cristianizados, prohibieron estos actos inhumanos. El infanticidio y el aborto de los niños aún todavía sigue siendo un problema a nivel internacional. Y aún en nuestro país aquí, Estados Unidos o países occidentales, lamentablemente así es. Pero nadie ha sugerido todavía, y cuidado que no lo puedan sugerir, que regresen los gladiadores. Bueno, tenemos la lucha libre, tenemos los boxeadores, pero no ha llegado al punto, ¿verdad?, de mátenlo, ¿no? En el siglo IV, el cristianismo introdujo los hospitales en el mundo. Los griegos y los romanos, con toda su sabiduría y con toda su filosofía y con que supuestamente eran los avant-garde de la época, no tenían hospitales. No tenían centros de compasión para los enfermos. Si en tu familia o en mi familia había alguien que cogía una enfermedad contagiosa, lo que hacíamos es que lo botábamos a la calle para que se muriera en las cunetas. Pero los cristianos, conmovidos por las palabras del Señor, cuando el Señor dijo, estuve enfermo y me atendiste, ¿no? Construyeron hospicios. Para el 325 después de Cristo. Y los hospitales comenzaron en el 369 después de Cristo. Primero en Oriente, luego en Occidente. Y aún lo podemos constatar porque algunos de los numerosos hospitales reflejan el origen cristiano. De St. John's Hospital, the Lutheran Hospital, the Presbyterian Hospital, the Baptist Hospital, St. Jude's Hospital, y por ahí. Los cristianos fueron los que hicieron eso. Antes de que apareciera el cristianismo, las mujeres eran prácticamente esclavas, con poca o básicamente ninguna libertad. No se consideraba a la mujer como un ser humano digno. Pero la iglesia cristiana cambió eso. Las mujeres fueron bautizadas e instruidas junto con los hombres dentro de la iglesia y comulgaron juntos con los varones. El adulterio antes era por parte de la mujer, no por parte del hombre. Pero la iglesia cambió eso y comenzó a definirse en términos del estado civil, no de la mujer solamente, pero también del hombre casado, que pudiera tener relaciones sexuales fuera de su relación matrimonial o con una mujer soltera o con una mujer casada. Y también se empezó a culpar al hombre de adulterio. Así que el cristianismo permitió que una mujer pudiera también rechazar a un pretendiente masculino y pudiera comenzar también a ser heredera de propiedades. También fue liberada de adorar a los dioses paganos de su marido. Los paganos, es la palabra paganos desde campesino romano. Y cuando una familia
se unía a otra familia, la mujer de esta familia tenía que renunciar al genio o al ídolo o al dios de la familia donde ella viene y aceptar al dios o genio de la familia de su esposo. Eso el cristianismo lo ayudó a tumbar. Y hay otros aspectos positivos, porque los países donde el cristianismo ha tenido su mayor presencia fueron los primeros países en abolir la esclavitud. Y por el contrario, la esclavitud todavía está presente en muchos países islámicos. El principio de que nadie está por encima de la ley, como se han dicho eso ahora últimamente en las noticias, ¿no? Refiriéndose a Trump y recibiendo, nadie está por encima de la ley. ¿De dónde viene eso? Del cristianismo. Porque la ley se originó con San Ambrosio en el 390 después de Cristo. Exigió que el emperador Teodosio se arrepintiera por haber matado 7,000 personas sin motivo. Y le dijo al emperador que no estaba por encima de la ley. Y en el 1215, la Carta Magna, algunos que han estudiado historia saben lo que es la Carta Magna, Carta de Derechos, amplió este concepto cristiano de libertad y de justicia. Las enseñanzas cristianas dieron como resultado la libertad económica que tú y yo tenemos hoy día. La libertad política que se está deteriorando gracias al cristianismo. La libertad religiosa gracias al cristianismo. El desarrollo de la ciencia y la tecnología gracias al cristianismo. Las universidades surgieron de los monasterios medievales de la iglesia. La universidad es una invención del cristianismo. Y la teología cristiana, no el panteísmo pagano, motivó a los primeros científicos a explorar el mundo natural de Dios. El cristianismo inspiró la invención de la escuela musical y las grandes composiciones musicales. La China mandó a varios expertos hace algún tiempo atrás a los Estados Unidos para hacer una investigación específica. Y lo que ellos querían investigar era un porqué. Y el porqué que ellos querían investigar era por qué de todos los países, de todas las naciones del mundo, Estados Unidos llegó rápidamente a ser la potencia mundial que ha llegado a ser y a exhibir un desarrollo tan grande como ninguna otra cultura ni ningún otro país del mundo pudo desarrollar. Y al final de todo lo que estudiaron, cuando dieron su reporte, le dijeron a las personas que los estaban apoyando aquí en Estados Unidos en ese tipo de estudio, y le digo, ya sabemos cuál es la diferencia. ¿A qué le deben ustedes tanto desarrollo, tanto conocimiento, tanta calidad de vida que en el Oriente no tenemos? Pero lo tienen ustedes en Occidente. ¿Saben lo que dijeron los chinos? Ustedes le deben eso a su religión, refiriéndose al cristianismo. No nos conformemos a este mundo. Más bien, vamos a transformarnos por la renovación del entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios buena,
agradable y perfecta. No tenemos por qué sentirnos avergonzados de la fe en Cristo. No tenemos por qué sentirnos menos ante los ataques, ante las discusiones o ante el bloqueo que muchas personas nos quieren dar. Nuestros hijos están siendo bombardeados con cosas negativas con respecto al cristianismo en las escuelas y en las universidades y en muchos lugares. Los medios de comunicación son anti Dios. No quieren promover al cristianismo como filosofía de vida. Quieren promover como filosofía de vida la pornografía, el abuso infantil, el aborto, todo lo negativo, todo lo que tenía Roma antes parece que lo quieren volver a establecer, y peor todavía. Está a favor de la droga, están a favor del tráfico humano. No tienes por qué avergonzarte de la historia del cristianismo, porque lo que existe bueno hoy día, aunque ya el cristianismo, el consenso cristiano se ha ido, es el resultado de que los cristianos han llegado a ser la sal del mundo y la luz del mundo. Pero si la sal pierde su sabor, el mundo va a perder también su sabor. Concluimos. El cristianismo ha sido la influencia más poderosa y positiva que jamás el ser humano haya experimentado desde la caída de Adán y Eva. Aunque en nuestros días el consenso cristiano ha desaparecido, todavía la influencia del cristianismo está presente en muchas de las instituciones sociales de Occidente y en su nomenclatura, literatura y educación, e influye mucho en la vida cotidiana de las personas, tanto cristianos como no cristianos. En esta mañana he querido compartir esta información porque es importante que nos renovemos en nuestra mente, que sepamos que nuestra fe en Cristo Jesús es firme, es positiva, es buena. Le hace bien no nos hace bien solamente a nosotros, los creyentes, pero le hace bien a los no creyentes, porque aunque los no creyentes no vengan nunca a Cristo, se benefician de la sal y se benefician de la luz de la iglesia. Tú y yo como iglesia necesitamos reafirmarnos en nuestra fe. Necesitamos reafirmarnos en nuestra lucha por el reino de los cielos. Porque lo único que hay aquí en esta tierra que puede de verdad salvar y que puede rescatar la desgracia del ser humano y sacar al hombre y la mujer de las tinieblas es el evangelio glorioso de Jesucristo. Es la persona de Jesucristo que solamente puede transformar la vida del ser humano. Si queremos una mejor sociedad, si queremos una mejor cultura, entonces como cristianos no podemos quedarnos de brazos cruzados, esperar que todos los liberales, que todos los izquierdistas, que todos los antidios sean los que tomen todos los poderes y todas las esferas de gobierno y de comunicación para entonces destruir al ser humano. Nosotros como cristianos estamos de parte de Dios. Y Dios está, si así podemos decirlo, en el negocio de sanar a la gente
de levantar al caído, de dar vista a los ciegos, de sanar a los cojos, de transformarnos. Todavía estamos anunciando el año favorable de Dios para que la gente venga al conocimiento de Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por estos datos históricos que nos han llegado para que podamos pensar. Ayúdanos a transformarnos y renovarnos en el espíritu de la mente que tú nos has dado, para que podamos entender y comprender, Señor, de que hay un pasado hermoso, poderoso, transformador, que tú, Jesús, creaste a través de 12 discípulos llenos de tu Espíritu Santo, y que todo lo que hicieron fue compartir las buenas noticias que tú nos enseñaste y que tú nos dejaste. Permítenos que como iglesia podamos, Señor, afirmar nuestra fe y defenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, que tengan una linda semana. Celebremos con la danza, que se escuche.